Hoy en día, la idea de que la vida en nuestro planeta está en constante cambio es algo que damos por hecho en la ciencia. Pero, a ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo llegamos a saber eso? Bueno, la respuesta está en la historia de un joven muy curioso y un viaje que literalmente lo cambió todo. Acompáñenme a desentrañar esta increíble historia. Imagínense la emoción. Esta frase resume perfectamente el espíritu de un joven que estaba a punto de embarcarse en la aventura más grande de su vida. Es una exclamación que no solo fue el inicio de un viaje épico, sino el comienzo de una verdadera revolución en nuestra forma de entender el mundo. Ok, pues nuestra historia empieza justo aquí, con un joven y el viaje que definiría no solo su futuro, sino el de toda la biología. Les presento a un joven Charles Darwin, mucho antes de ser el científico famoso que todos conocemos. Su principal característica era una curiosidad insaciable. Le encantaba el mundo natural, se podía pasar horas y horas viendo plantas, insectos y animales. Y siempre traía con él una libreta para dibujar y anotar hasta el más mínimo detalle que veía. Y entonces, de repente le llegó la oportunidad que le cambiaría la vida. Lo invitaron a viajar en un barco como naturalista, para explorar la fauna de lugares súper lejanos. Para alguien como él, con esa sed de conocimiento, pues era una oferta que simplemente no podía rechazar. Y así nomás, con su libreta en mano y el corazón lleno de emoción, Charles Darwin zarpó a bordo de un barco llamado Beagle. La gran aventura apenas estaba comenzando. Después de un viaje larguísimo, el Beagle llegó a un lugar que se volvería clave para la historia de la ciencia. Unas islas muy especiales, las Galápagos. Este lugar se le presentó a Darwin como un mundo completamente nuevo, lleno de misterios por resolver. A ver, imagínense la escena. Al bajar del barco en las Galápagos, Darwin se encontró con algo que simplemente no podía creer. Estaba rodeado de criaturas que parecían sacadas de un cuento de fantasía. Tortugas enormes, iguanas que se metían a nadar al océano y una cantidad impresionante de pájaros, cada uno con una forma de pico distinta. Era un mundo único, totalmente diferente a cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Obviamente, su mente curiosa se puso a trabajar de inmediato. Sacó su libreta y anotó la pregunta clave, la pregunta del millón que lo cambiaría todo. ¿Por qué? ¿Por qué los seres vivos de estas islas son tan únicos y tan diferentes a los de otras partes del mundo? Y esa pregunta convirtió a Darwin en una especie de detective de la naturaleza. Así comenzó su gran descubrimiento. Empezó a observar con más atención que nunca, a conectar pistas y armar las piezas de un rompecabezas biológico fascinante. La primera gran pista se la dieron unos pajaritos, los pinzones. Darwin notó algo súper interesante. Aunque eran muy parecidos, sus picos eran distintos de una isla a otra. Algunos tenían picos bien gruesos y fuertes, perfectos para romper las semillas duras que había en su isla, mientras que otros tenían picos finitos, como pinzas, ideales para cazar los insectos de su propio entorno. Y luego, la segunda pista se la dieron las tortugas gigantes, y el patrón se repetía. En las islas, con plantas muy altas, las tortugas tenían cuellos larguísimos para poder estirarse y alcanzar su comida. Pero en las islas que eran más rocosas, sus caparazones tenían una forma diferente que les ayudaba a moverse mejor por ese terreno. O sea, era como si cada animal estuviera diseñado a la medida para su propio hogar. Con todas estas observaciones dándole vueltas en la cabeza, Darwin pasó días y días dibujando, pensando y tratando de conectar los puntos. Y entonces, un día, así nomás, mientras estaba sentado en una roca viendo el mar, ¡zas! Todas las piezas encajaron. Tuvo una revelación. Se dio cuenta de que los seres vivos no son estáticos, no siempre han sido iguales. Cambian, se transforman, pero muy despacito, a lo largo de muchísimo tiempo. ¿Y para qué cambian? Pues para adaptarse, para poder sobrevivir y salir adelante en el lugar donde viven. A esta gran idea le puso un nombre: evolución. Pero bueno, ¿y cómo ocurre ese cambio? Aquí está la parte más increíble que propuso Darwin: la selección natural. La lógica es súper poderosa. Aquellos animalitos que por casualidad tienen características que les dan una ventaja, ya sabes, un pico un poquito más fuerte, un cuello un poco más largo, pues tienen más probabilidades de sobrevivir, de reproducirse y, lo más importante, de pasarles esas mismas características a sus hijos. Y claro, este descubrimiento tan importante no se quedó guardado en las páginas de una libreta. Años después, Darwin publicó su idea, que era súper revolucionaria. Y así comenzó el legado que hoy define a toda la biología moderna. Si tuviéramos que resumir todo su trabajo en 3 ideas claves, serían estas. Primera, la vida no es algo fijo, está cambiando todo el tiempo. Segunda,
Este cambio es un proceso increíblemente lento, que pasa a lo largo de muchísimas generaciones. Y tercera, y la más importante de todas, el motor de ese cambio es la adaptación al ambiente. En esencia, todo se puede reducir a esta frase, tan simple pero a la vez tan profunda. Gracias al viaje de un joven curioso en el Beagle, hoy entendemos que el cambio es la regla fundamental de la vida. Y esto nos lleva a una pregunta final fascinante, para quedarnos pensando. El proceso que Darwin descubrió no es algo que pasó y ya, sigue ocurriendo ahora mismo, en este momento. Así que, al observar la naturaleza, vale la pena preguntarnos qué adaptaciones, qué pequeños cambios podemos notar en los seres vivos que nos rodean hoy. Porque la curiosidad, como nos lo demostró Darwin, es siempre el primer paso hacia un gran descubrimiento.